Hola entusiastas de la geopolítica, hoy les voy a traer un nuevo video tocando mi tema favorito, que es la demografía. Estuve buscando nueva información y hoy vamos a hablar de dos países que están bastante lejos entre sí, que no tienen mucho en común: Venezuela y el otro es Corea del Sur. Como ven, están en continentes distintos, tienen una cultura distinta. Tal vez el único punto en común saliente sea que son países cristianos, nominalmente por lo menos. Este video es patrocinado por World of Warships. Este juego es gratuito para computador y cuenta con más de 44 millones de jugadores registrados. World of Warships es un juego de guerra naval donde controlarás increíbles barcos que existieron durante las guerras mundiales. Son más de 400 barcos altamente detallados y realistas de 10 diferentes naciones. El juego tiene efectos climáticos, personalización de navíos de guerra, mejora para los barcos y además tanto eventos como misiones nuevas muy frecuentemente. Tenemos distintos tipos de barcos: los destructores, los acorazados, los cruceros y por supuesto los portaaviones. Cada uno tiene sus características distintivas que le dan un perfil de ataque particular. Por ejemplo, los cruceros son muy maniobrables, mientras que los acorazados son más resistentes. El nivel de detalle es altísimo, producto de un trabajo de 6 meses en cada barco que se nota en el juego. Y esto es gracias al trabajo meticuloso de la gente del ESTA Studio de San Petersburgo. Como saben si vieron mi video sobre la historia de Rusia, San Petersburgo tiene una tradición naval que se remonta a su fundación por Pedro el Grande. Así que si buscas un juego con mucha adrenalina y estrategia, además de muchas explosiones, este es un juego ideal para vos. Así que no dudes más y descarga el juego ahora mismo con el primer link de la descripción. Recordá usar el código BOOM en tu registro para ganar 200 doblones, 2 millones y medio de créditos, 7 días de cuenta premium, 20 camuflajes, el navío St. Louis y el navío Premium Emden. Vamos a empezar por Venezuela. Tenemos nuevos datos de lo que está sucediendo en el país en el sentido demográfico. El Instituto Nacional de Estadística de Venezuela, el INE, había estimado que para 2020 el país iba a contar con 32.600.000 habitantes. Bastante, es un número bastante interesante para un país de tamaño mediano como Venezuela. Luego de todos los sucesos, que pasaron en el país, que ustedes seguramente los conocen, tenemos que Venezuela hoy en día tiene aproximadamente 28.400.000 habitantes. 4 millones de personas menos de lo que se esperaba y con una población similar a lo que había en 2010 en el país. Entonces tenemos que, esto según la ONU y otros organismos, Venezuela es el país del mundo con más población perdida en los últimos 5 años, inclusive si sumamos Siria, que estuvo viviendo una guerra civil. Y también al mismo tiempo es el único país de América Latina que perdió habitantes. Esta pérdida de 4 millones de personas no se corresponde exactamente con la cantidad de migrantes que salieron de Venezuela. Como saben, hubo un proceso que se vivió de migración masiva desde Venezuela hacia otras partes del mundo. Hubo muchos venezolanos, principalmente a Colombia, porque estoy aquí al lado, que fueron a Colombia, pero otros, siguieron camino, fueron a Ecuador, otros a Perú, otros siguieron camino, fueron a Chile, otros, fueron a Argentina, Brasil, Estados Unidos, México, España, en Europa, y otros países más. Acá esto no es la totalidad de los países a los que fueron los venezolanos en los últimos años. Entonces fue un proceso masivo. Pero no fueron 4 millones según algunas estadísticas, sino que fueron más de esos 4 millones. Estamos hablando de aproximadamente 5 millones y medio de personas que emigraron desde Venezuela. Entonces, esto significaría que Venezuela sí vivió un crecimiento demográfico, pero la emigración fue tan grande que a pesar del crecimiento demográfico, perdió millones de personas. Pero además, tenemos que Venezuela no solo sufre este proceso masivo de migración, sino que está entrando en juego dos otros factores: la caída de la natalidad y por otro lado el aumento de la mortalidad, por la baja en las condiciones de vida. Entonces tenemos un fenómeno muy interesante en Venezuela que no se da en ningún lugar del mundo, solo en Venezuela. Se suma la migración masiva hacia otros países, la caída de la tasa de la natalidad, el aumento de la mortalidad. Venezuela hoy en día es un país de viejos y niños, ya que la mayoría de la población que emigró son hombres en edad de trabajar, es decir, entre 15 y 50 años de edad, mientras que los mayores de 50 y los menores de 15 en general se quedaron en Venezuela. Obviamente hay casos de niños que se fueron, adultos mayores que se fueron también. Y esto significó que Venezuela se envejeció aceleradamente, ya que este instituto también podemos decir que había estimado que la población de personas mayores de 60 años
recién llegaran que alcanzara el 12 o 13%, y esto iba a ser en el 2039. Sin embargo, esta situación ya se dio en 2020. Entonces tenemos que el envejecimiento venezolano se aceleró en 20 años, lo que es muchísimo. Entonces acá tenemos un ejemplo de cómo un país se comienza a despoblar. Bueno, y a ver, lo que falta acá, que es el dato tal vez más importante, es cuánto bajó la natalidad. Yo creo que según lo que se puede ver, todavía no hay datos oficiales, pero según lo que se puede ver, la caída de la natalidad fue brutal, fue muy grande. Y seguramente cuando empiecen a surgir las cifras oficiales, o por lo menos más confiables, vamos a ver una drástica caída en ese aspecto también. Pero bueno, falta para eso. Por lo pronto podemos decir que Venezuela se está despoblando, principalmente por la emigración, pero seguramente dentro de muy poco vamos a tener que se está despoblando también por la baja de la natalidad. Esta no es la única manera en que un país se puede despoblar. Y ahora voy a pasar al lugar más importante del mundo con respecto a la caída de la natalidad, que es Asia Oriental. Voy a hablar de Corea del Sur. Tenemos que Corea del Sur también vive un proceso demográfico muy interesante. Y tenemos que nuevamente la tasa global de fecundidad cayó nuevamente. Eso en realidad es un dato un poco viejo, un par de meses atrás, pero lo quería señalar. Bajó muchísimo. Y si estaba en menos de un hijo por mujer, estaba aproximadamente 0,9 hijos por mujer, hoy está en 0,84 hijos por mujer. Seguramente está más bajo, esto fue en 2020. Vamos a ver los datos de este año. Lo que estamos viendo en Corea es muy interesante porque ya entró también aceleradamente a una transición demográfica que no se ve en épocas modernas, no se había visto algo así. Entonces es un terreno nuevo, es un terreno virgen y no se sabe bien qué es lo que va a pasar. Porque teníamos que, según algunas estimaciones de la ONU, la población va a llegar a un punto máximo en 2035 y a partir de ese momento va a empezar a achicar. Bueno, eso es mentira. Se equivocó totalmente esos informes de la ONU, ya que la población de Corea viene bajando desde hace por lo menos un año. Es decir, el despoblamiento de Corea del Sur se adelantó aproximadamente 15 años. Entonces pensaban, 2035 iba a bajar la población. Bueno, no, mentira. Está bajando ahora, 2020 ya bajó la población, este año también bajó la población, por ejemplo en febrero nada más, la población de Corea del Sur bajó en 2.313 habitantes, es decir, hubo 2.313 muertes más que nacimientos, por lo tanto la población bajó en esa cantidad de números. Bueno, pero eso también se engancha con un montón de cuestiones sociales y cambios sociales dramáticos que está viviendo ese país. Si tomamos también el principio de este año 2021, tenemos que la cantidad de matrimonios al principio de 2021 bate un récord, pero en el sentido negativo, muy bajo fue, aproximadamente 15.000, en realidad exactamente 14.939. Y bueno, entonces tenemos que bajan los matrimonios, baja la natalidad, baja la población. ¿Cuál es el futuro de Corea del Sur ante este panorama? No se sabe. Lo que sí se sabe es que va a venir un despoblamiento bastante acelerado cuando la gente mayor de edad empiece, a fallecer. Los niños simplemente no están ahí. Tal vez se pongan a producir niños las mujeres de Corea del Sur. En algún momento haya un cambio cultural, un shock cultural que lleve a eso. Eso puede pasar. Lo veo muy poco probable. Veo mucho más probable que Corea del Sur tienda más a abrirse a inmigrantes de otros lugares del mundo. Seguramente se va a abrir a inmigrantes de Asia mismo. Porque cuando se habla de migración a los países desarrollados del este asiático, está bien, la migración puede venir de cualquier lugar del mundo, pero el lugar más obvio para atraer migración sería Filipinas, que es un lugar que crece bastante, o por ejemplo, Vietnam no crece, pero tiene su propio desarrollo. Pero tenemos Camboya, un país también que crece bastante. Después tenemos más al sur Indonesia, que es un país también que sigue creciendo todavía, o los países de Asia Central. Pero el tema acá está que en general las sociedades del este asiático son muy conservadoras en todo sentido, muy conservadoras en el sentido que no son muy flexibles a la hora de recibir extranjeros. Y esa cultura de no ser flexible se mantiene. ¿Se podrá cambiar ante las necesidades económicas? Habrá que ver, porque acá hay una verdad económica, por lo menos. Si eso no cambia de alguna forma, sube la natalidad o se empiezan a aceptar inmigrantes, es simplemente insostenible el esquema económico de las pensiones y el esquema económico en general, porque no solo de las pensiones, puede ser un video específicamente hablando de eso, es simplemente insostenible, no se puede sostener y vendrá una crisis económica gravísima. Entonces, ¿cómo se evita eso? Bueno, no se sabe, vamos a ver, vamos a seguir investigando y trayendo información. Así que espero que les haya gustado el video, no duden en poner me gusta y compartir. Bueno, le dejo la pregunta, ¿cree que Corea del Sur y Venezuela podrán evitar esta catástrofe demográfica y económica? ¿O no? Bueno, los leo en los comentarios. Gracias a todos por su tiempo y gracias a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo además
y aparecerán los agradecimientos en este canal y mi otro canal, Ultra Argentina. Así que nos vemos pronto, saludos.